Un granjero rico encuentra a una anciana regando su jardín con lágrimas y le construye un pozo en secreto. En el árido norte de México de 1884, don Aurelio Mendoza, un próspero hacendado endurecido por años de luchas y pérdidas, descubre a doña Remedios, una anciana indígena que riega su pequeño jardín con sus propias lágrimas, debido a la escasez de agua en la región. Este encuentro inesperado despierta en él una humanidad que creía perdida, llevándolo a emprender una misión secreta que transformará no solo la vida de la anciana, sino la suya propia y la de toda la comunidad. Una historia de redención, generosidad y el poder transformador de la compasión en tiempos difíciles. Maldita sea mujer. ¿Qué diablos está haciendo don Aurelio Mendoza? Detuvo su caballo en seco al ver la escena más extraña de sus 43 años de vida. Bajo el sol implacable del mediodía, una anciana indígena se encontraba arrodillada junto a un pequeño jardín, llevándose las manos a los ojos y dejando caer gotas sobre unas flores marchitas. Al principio pensó que era sudor, pero al acercarse más, la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La mujer estaba llorando deliberadamente sobre sus plantas. «¿Señora?», preguntó con voz más suave desmontando de su caballo. «¿Se encuentra bien la anciana?», levantó la vista revelando un rostro surcado por arrugas profundas y ojos que brillaban con una mezcla de dignidad y desesperación. Sus manos curtidas por décadas de trabajo temblaban ligeramente mientras se limpiaba las mejillas. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando estas historias. «Disculpe, patrón», murmuró la mujer con voz quebrada. No quería molestarlo. «Ya me voy». «No espere», Aurelio alzó una mano. «No se vaya. Solo necesito entender. ¿Por qué llora sobre las flores?» Doña Remedios bajó la mirada avergonzada. Su vestido remendado múltiples veces ondeaba suavemente con la brisa seca que azotaba la región. «Es que…», suspiró profundamente. «No tengo agua, señor. El pozo de mi casa se secó hace 3 meses y el de la comunidad está tan lejano. Mis viejas piernas ya no aguantan tanto camino. Pero estas flores eran de mi difunta hija María. Ella las plantó antes de que la fiebre se la llevara». Aurelio sintió un nudo en la garganta. Conocía esa pérdida, ese dolor que carcome el alma. Él mismo había perdido a su esposa y a su hijo pequeño años atrás en una epidemia que azotó la región. «Y las lágrimas son lo único que tengo para darles, patrón. Sé que suena tonto, pero es agua salada, ¿no? Algo es algo». El hacendado observó las flores, algunas rosas silvestres, unas cuantas margaritas, y lo que parecían ser hierbas medicinales. Todas luchaban por sobrevivir en la tierra agrietada, sus pétalos marchitos, pero aún aferrados a la vida. «¿Cómo se llama señora Remedios, corazón, para servirle, patrón?» «Doña Remedios, yo soy Aurelio Mendoza. Mi hacienda está a 1 legua hacia el norte». Los ojos de la anciana se agrandaron. Todo el mundo conocía a don Aurelio, uno de los hombres más ricos, y según algunos más despiadados de la región. Era dueño de miles de hectáreas, cientos de cabezas de ganado, y tenía fama de ser implacable en los negocios. «Oh, señor Mendoza», balbuceó, «no sabía, perdone mi atrevimiento. No tiene nada que perdonar». Aurelio se quitó el sombrero revelando cabello negro apenas salpicado de canas. «Dígame, ¿dónde vive exactamente Remedios?». Señaló hacia el este, donde se veía una pequeña construcción de adobe casi en ruinas. «Allí, patrón, en esa casita, era de mis padres, y de los padres de mis padres. Llevo toda mi vida ahí». Aurelio siguió su mirada. La casa estaba a apenas 200 metros de donde se encontraban, pero parecía un mundo aparte de su opulenta hacienda. Las paredes estaban agrietadas, el techo claramente necesitaba reparaciones, y no se veía rastro de un pozo funcional en los alrededores. «Vive sola?» «Sí, señor. Desde que María murió estoy sola. Mi esposo murió hace 15 años y mi hijo».
Su voz se quebró. Mi hijo se fue al norte a buscar trabajo en las minas. De eso hace ya 5 años. No sé si sigue vivo. El viento sopló más fuerte levantando pequeñas nubes de polvo. Aurelio observó cómo Remedios protegía instintivamente sus flores con su cuerpo como una madre protegería a sus hijos. Doña Remedios, ¿qué me dices si le ayudo con el agua? La anciana lo miró con sorpresa y desconfianza. Los hombres como don Aurelio no ayudaban sin esperar algo a cambio. Había aprendido esa lección de la vida muchas veces. No tengo con qué pagarle, patrón. Apenas tengo para comer. No hablo de pago. Aurelio se acercó al jardín y se arrodilló junto a las flores. Hábleme de su hija. ¿Cómo era Remedios? Parpadeó confundida por el cambio de tema. María era como estas flores, patrón. Hermosa, fuerte, siempre encontraba la manera de florecer, incluso en los momentos más difíciles. Tenía manos mágicas para las plantas y un corazón tan grande que ayudaba a todo el que lo necesitara. Por eso plantó este jardín. Las rosas porque decía que traían belleza al mundo. Las margaritas porque la hacían sonreír. Y estas hierbas. Tocó suavemente unas plantas verdes porque sabía curar con ellas. Ayudó a atraer al mundo a más de 20 niños de la comunidad. Aurelio asintió lentamente. Cada palabra de la anciana resonaba en su corazón, como un eco de sus propios recuerdos perdidos. ¿Cuántos años tenía cuando murió? 28, patrón. La misma edad que tenía usted cuando perdió a su esposa. Aurelio levantó la vista bruscamente. ¿Cómo sabía eso? Perdone, señor. Remedios bajó la mirada. En los pueblos pequeños las noticias viajan rápido. Todos sabemos de su pérdida. Y todos sabemos que desde entonces su corazón se volvió de piedra. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un pozo profundo. Aurelio sintió que algo se movía en su pecho, algo que había mantenido enterrado durante años. Mi esposa también tenía un jardín, murmuró. Lo mandé quemar después de su muerte. No podía soportar verlo. Y ahora se arrepiente. No era una pregunta. Era una afirmación suave pero certera que lo atravesó como una lanza. Cada día de mi vida, admitió. Remedios se incorporó lentamente, sus rodillas crujiendo por el esfuerzo. Se acercó a Aurelio y para su sorpresa puso una mano arrugada sobre su hombro. Señor Mendoza, el dolor nos enseña que amamos de verdad. Pero el rencor contra la vida nos enseña que hemos olvidado cómo vivir. Aurelio cerró los ojos. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien le hablaba con tanta honestidad? ¿Cuánto tiempo hacía que alguien veía más allá de su riqueza y su poder? Doña Remedios dijo finalmente, quiero ayudarla con el agua, pero necesito que me dé su palabra, de que no le dirá a nadie que fue idea mía. La anciana ladeó la cabeza intrigada. ¿Por qué, patrón? ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que no hago algo bueno simplemente porque es lo correcto. Y necesito saber si aún soy capaz de hacerlo. Remedios sonrió por primera vez desde que comenzaron a hablar. Era una sonrisa que transformaba completamente su rostro, llenándolo de una calidez que contrastaba con la dureza del paisaje circundante. Le doy mi palabra, don Aurelio, pero a cambio quiero que me dé la suya. ¿Cuál? Que cuando termine lo que planea hacer vendrá a ver las flores. María habría querido conocerlo, y yo creo que usted necesita recordar por qué vale la pena que las cosas bellas crezcan en este mundo. Aurelio extendió su mano y Remedios la estrechó con sorprendente firmeza. Trato hecho, doña Remedios. Mientras montaba su caballo y se alejaba, Aurelio no podía quitarse de la mente la imagen de la anciana regando sus flores con lágrimas. Pero por primera vez en años no sentía solo tristeza. Sentía algo que había olvidado que existía: propósito. Esa noche, en la soledad de su hacienda, Aurelio Mendoza comenzó a trazar planes. No para expandir sus tierras o aumentar su ganado, sino para algo completamente diferente. Algo que su esposa habría aprobado. Algo que tal vez podría comenzar a sanar las heridas que había llevado durante tanto tiempo. El pozo que construiría para doña Remedios
sería solo el comienzo. 3 días después del encuentro con doña Remedios, Aurelio no había podido quitársela de la cabeza. Durante las reuniones con sus capataces, mientras revisaba las cuentas del ganado, incluso durante las comidas solitarias en su gran casa, la imagen de la anciana llorando sobre sus flores lo perseguía como un fantasma benévolo. Era cerca de la medianoche cuando finalmente tomó una decisión. Se levantó de su escritorio donde había estado fingiendo revisar documentos y caminó hacia la ventana que daba al patio principal de la hacienda. La luna llena bañaba todo con una luz plateada que convertía el paisaje árido en algo casi mágico. Joaquín llamó a su capataz más confiable, que como siempre montaba guardia nocturna. El hombre se acercó rápidamente sorprendido de ver a su patrón despierto a esas horas. «Dígame, don Aurelio, necesito que mañana al amanecer vayas al pueblo y busques a los mejores poseros de la región, pero hazlo con discreción. No quiero que nadie sepa que es para mí». Joaquín, un hombre de mediana edad con bigote espeso y mirada astuta, frunció el ceño. «Para un nuevo pozo en la hacienda, patrón». «No exactamente». Aurelio se giró hacia él. «¿Conoces la casa vieja de los Corazón hacia el este? La casita donde vive la vieja Remedios». «Claro, patrón. Mi mujer era amiga de su hija María, que en paz descanse». «Perfecto, quiero que cabe en un pozo allí, el mejor pozo que el dinero pueda comprar. Con piedra reforzada, sistema de poleas, todo lo necesario». Joaquín abrió los ojos sorprendido. «Va a ayudar a doña Remedios, patrón, sí, pero aquí viene la parte importante». Aurelio se acercó más. «Nadie puede saber que fue idea mía, absolutamente nadie, ni tu esposa, ni los trabajadores, ni la misma doña Remedios. Pero como explicaré, diles que fue una donación anónima que alguien pagó por adelantado, pero pidió que no se revelara su identidad. Los poseros pueden cobrar directamente en el Banco de San Miguel. Ya haré los arreglos». Joaquín se rascó la cabeza, claramente confundido por la extraña petición de su patrón. «¿Puedo preguntar por qué tanto secreto, don Aurelio Aurelio?» Guardó silencio por un momento mirando hacia las estrellas. «Porque, Joaquín, he pasado tantos años siendo conocido. Por tomar cosas de la gente que necesito saber cómo se siente dar algo sin esperar reconocimiento a cambio». El capataz asintió lentamente. Llevaba 15 años trabajando para don Aurelio y había visto su transformación desde la muerte de su familia. El hombre generoso y justo que una vez fue, se había convertido en alguien duro, calculador, temido. Tal vez pensó había esperanza de que volviera a ser quien era antes. «Entendido, patrón. Algo más, si quiero que el trabajo se haga de noche cuando doña Remedios esté durmiendo. Y si pregunta algo, dile que los trabajadores prefieren las horas frescas. Cuando terminen, que dejen todo listo y se vayan antes del amanecer. Y si insiste en saber quién pagó por el pozo, entonces dile que fue un benefactor que conocía a su hija María y que pidió específicamente que no se revelara su identidad, porque quería honrar su memoria sin hacer ruido al respecto». Joaquín sonrió ligeramente. Su patrón había pensado en todo. «Se hará como usted dice, don Aurelio, pero ¿puedo sugerir algo? Habla. Los mejores poseros están en San Miguel, pero para un trabajo así tan especial conozco a alguien mejor. Se llama Esteban Morales. Es un maestro posero que viene de Guadalajara. Está trabajando temporalmente en la hacienda de don Ricardo, pero estoy seguro de que vendría si le pagamos bien». «¿Por qué es especial?» «Porque no solo cava pozos, patrón. Los construye como obras de arte. Usa técnicas que aprendió de su abuelo, quien trabajó en las grandes haciendas de Jalisco. Sus pozos duran décadas y nunca se secan. Además es discreto como una tumba». Aurelio consideró la propuesta. «Si iba a hacer esto lo haría bien. Tráemelo mañana en la noche. Hablaré con él personalmente». Al día siguiente, Aurelio pasó las horas luchando contra una extraña mezcla de ansiedad y emoción. No recordaba la última vez que había sentido algo parecido. Era como si hubiera despertado de un largo sueño y de pronto todo tuviera más color, más intensidad. Durante la tarde cabalgó discretamente hacia la casa de doña Remedios. La encontró como esperaba, cuidando su jardín. Esta vez, sin embargo, no la vio llorar.
En su lugar, la anciana había conseguido un pequeño jarro de agua, probablemente caminando hasta el pozo comunitario, y regaba sus plantas con cuidado extremo, usando cada gota como si fuera oro líquido. «Buenas tardes, doña Remedios», saludó desde cierta distancia para no asustarla. La anciana levantó la vista y sonrió. «Don Aurelio». No esperaba verlo de nuevo tan pronto. Pasaba por aquí y quise ver cómo estaban las flores. Se acercó al jardín y se sorprendió al ver que las plantas se veían notablemente mejor. Las rosas habían recuperado algo de su color y las margaritas se mantenían erguidas. «Se ven hermosas», comentó sinceramente. «Sí, verdad, conseguí un poco de agua esta mañana. Me tomó 3 horas llegar al pozo de la comunidad, pero valió la pena. Mire», señaló hacia una rosa que comenzaba a abrir sus pétalos. Esta era la favorita de María. Siempre decía que era tan roja como su corazón. Aurelio observó la flor con atención. Era efectivamente de un rojo profundo y vibrante. Pero lo que más lo impactó fue la ternura en la voz de Remedios al hablar de su hija. «¿Cuántas veces a la semana puede hacer ese viaje o no muy seguido, patrón? Mis piernas ya no son lo que eran. Tal vez una vez por semana si tengo suerte». Y las otras veces Remedios bajó la mirada avergonzada. Las otras veces, bueno, hago lo que puedo. Aurelio entendió. Las otras veces volvía a usar sus lágrimas. «Doña Remedios, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto, señor». «¿Nunca ha pensado en mudarse, tal vez a un lugar donde haya más agua, más comodidades?» La anciana lo miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. «¿Mudarse?» «No, patrón. Esta casa es todo lo que me queda de mi familia. Aquí nació María. Aquí dio sus primeros pasos. Aquí aprendió a cuidar plantas. Mi esposo construyó estas paredes con sus propias manos. Si me voy, ¿qué quedará de ellos?». Sus palabras golpearon a Aurelio en el pecho. Él había hecho exactamente lo contrario después de perder a su familia. Había mandado remodelar completamente la casa, cambiando cada habitación que le recordara a su esposa e hijo. Había borrado todos los rastros de su presencia, creyendo que así dolería menos. «Entiendo», murmuró. Además, continuó Remedios con una sonrisa triste. «¿Quién se haría cargo del jardín de María? Alguien tiene que mantener viva su memoria. ¿No le parece? Esa noche cuando Joaquín llegó con Esteban Morales». Aurelio ya había tomado una decisión. No solo construiría el mejor pozo posible para doña Remedios, sino que se aseguraría de que fuera una obra maestra digna de la memoria de María. Esteban Morales resultó ser exactamente lo que Joaquín había prometido. Un hombre de unos 50 años con manos callosas pero inteligentes y ojos que brillaban con la pasión del artesano experto. Don Aurelio dijo, después de escuchar la propuesta: «He construido pozos para haciendas, iglesias y palacios, pero nunca he hecho uno para honrar la memoria de alguien. Será un privilegio». «¿Cuánto tiempo necesitarás para un pozo común? «1 semana. Para lo que usted quiere. 3 semanas trabajando solo de noche, pero le garantizo que será el pozo más hermoso y funcional de toda la región». «¿Qué necesitas? Piedra de cantera para el revestimiento, hierro forjado para la estructura del brocal, madera de roble para las poleas y una campana de bronce para que doña Remedios pueda dar las gracias al cielo cada vez que saque agua». Aurelio sonrió. Era perfecto. «¿Cuándo puedes empezar?» «Mañana mismo, patrón. Pero necesito saber algo». «¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué no quiere que sepa que fue usted?» Aurelio miró hacia la ventana donde la luna seguía brillando con intensidad. «Porque, Esteban, he descubierto que las mejores obras de bondad son aquellas que se hacen en silencio, como las flores que crecen sin pedir aplausos o como las estrellas que iluminan sin esperar reconocimiento». Esteban asintió con respeto. «Entiendo, patrón. Su secreto está a salvo conmigo». Esa noche Aurelio durmió mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez desde la muerte de su familia, iba a crear algo en lugar de destruir. Iba a dar vida en lugar de quitarla. Y lo más importante, iba a honrar la memoria de alguien en lugar de enterrarla. Al día siguiente,
comenzaría la construcción del pozo que cambiaría no solo la vida de doña Remedios, sino el corazón de un hombre que había olvidado cómo amar. La primera noche de construcción, Aurelio no pudo dormir. Sabía que a apenas unos kilómetros de distancia, Esteban y sus 2 ayudantes estaban comenzando a cavar el pozo que había planeado obsesivamente durante días. Se levantó varias veces para asomarse por la ventana, como si pudiera ver algo en la distancia, como si pudiera escuchar el sonido de las palas mordiendo la tierra seca. Joaquín había regresado esa tarde con noticias alentadoras. Doña Remedios había sido más fácil de convencer de lo esperado. Cuando le explicaron que un benefactor anónimo había decidido regalarle un pozo en memoria de su hija María, la anciana había llorado de agradecimiento y había insistido en preparar café para los trabajadores, sin hacer más preguntas sobre la identidad del donante. Le dije que los trabajadores preferían las horas nocturnas por el calor, le informó Joaquín, y ella lo entendió perfectamente. Incluso ofreció quedarse despierta para ayudar, pero Esteban le explicó que era mejor que descansara, que el ruido no sería mucho. Aurelio asintió satisfecho. Pero conforme pasaban las horas, una inquietud extraña comenzó a arroerlo por dentro. No era arrepentimiento. Estaba seguro de que quería hacer esto, sino algo más profundo. Era como si al decidir ayudar a Remedios, hubiera abierto una puerta que había mantenido cerrada durante años. Y ahora, todo tipo de emociones y recuerdos estuvieran filtrándose por las grietas. Alrededor de las 2 de la madrugada tomó una decisión impulsiva. Se vistió rápidamente, ensilló su caballo más silencioso y se dirigió hacia la casa de doña Remedios. No tenía intención de interferir con el trabajo, solo quería ver. Necesitaba ser testigo de que su decisión se estaba convirtiendo en realidad. Cuando llegó a los alrededores de la propiedad, se ocultó tras un grupo de mezquites, desde donde podía observar sin ser visto. Lo que vio lo dejó sin aliento. Esteban no había exagerado cuando dijo que era un artista. Incluso en la tenue luz de las linternas, Aurelio podía ver que el hombre trabajaba con una precisión y cuidado extraordinarios. No se limitaba a cavar un simple agujero. Cada palada de tierra era removida con propósito. Cada piedra era examinada y colocada estratégicamente a un lado. Los 2 ayudantes, hombres jóvenes y fuertes, seguían las instrucciones de Esteban al pie de la letra. Uno se encargaba de sacar la tierra en baldes perfectamente organizados, mientras el otro preparaba los materiales que serían necesarios para el revestimiento. Pero lo que más impresionó a Aurelio fue la reverencia con la que trabajaban. No había conversaciones innecesarias, no había prisa. Era como ver a artesanos trabajando en una catedral, conscientes de que estaban creando algo sagrado. Don Aurelio. La voz suave pero firme lo sobresaltó. Se giró y se encontró con doña Remedios, quien se acercaba con una taza humeante entre las manos. Doña Remedios, murmuró sintiéndose como un niño atrapado en una travesura. Yo estaba revisando que el trabajo se haga bien, completó ella con una sonrisa conocedora. No se preocupe, patrón, su secreto está a salvo conmigo. Aurelio la miró con sorpresa. ¿Cómo supo que fue usted quien ordenó el pozo? Remedios se acercó más. Ay, don Aurelio, llevo 72 años en este mundo. He visto pasar presidentes, revoluciones y epidemias. ¿Cree que no voy a reconocer un acto de bondad cuando lo veo? Pero Joaquín dijo que Joaquín es un buen hombre y siguió sus instrucciones al pie de la letra. Pero hay cosas que no se pueden ocultar, patrón. Como el hecho de que usted es el único hombre en 50 kilómetros que tiene tanto dinero como para pagar un pozo de esta calidad. Y además conocía a mi María lo suficiente como para querer honrar su memoria. Aurelio se quedó en silencio, descubierto pero extrañamente aliviado. ¿Está molesta? ¿Molesta? Remedios rió suavemente. Patrón, estoy tan agradecida que no encuentro palabras. Pero también estoy curiosa. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué no quiere que sepan que fue usted? Aurelio aceptó la taza de café que le ofrecía y bebió un sorbo.
Estaba fuerte y caliente, exactamente lo que necesitaba en la frescura de la madrugada. ¿Por qué? Porque he hecho tantas cosas por las razones equivocadas que necesitaba hacer algo por la razón correcta. Y si la gente supiera que fui yo, pensarían que lo hice para mejorar mi reputación o para obtener favores o por alguna otra razón calculada. ¿Y cuál es la razón correcta? Aurelio miró hacia el jardín de María donde las flores dormían bajo la luz de las estrellas. Porque cuando la vi regando sus flores con lágrimas, me di cuenta de que yo había estado regando mi corazón con lágrimas de amargura durante años, y que tal vez era hora de plantar algo nuevo. Remedios, asintió lentamente. Mi María solía decir que las lágrimas de dolor pueden convertirse en agua de vida, pero solo si las usamos para hacer crecer algo hermoso, en lugar de ahogar algo que ya murió. Las palabras cayeron entre ellos como semillas en tierra fértil. Aurelio sintió que algo se movía en su pecho, algo que había estado dormido tanto tiempo que había olvidado que existía. ¿Puedo preguntarle algo, doña Remedios? Lo que guste, patrón. ¿Cómo hace para seguir siendo tan bondadosa? Después de perder tanto, después de sufrir tanto, ¿cómo conserva la fe en la humanidad? Remedios miró hacia donde Esteban y sus ayudantes seguían trabajando en silencio. Ve a esos hombres, don Aurelio. Están trabajando gratis porque usted les está pagando para hacer algo hermoso. Usted está gastando su dinero para ayudar a una vieja que no puede darle nada a cambio. Yo estoy aquí en la madrugada compartiendo café con el hombre más rico de la región, como si fuéramos viejos amigos. ¿Cómo no voy a tener fe en la humanidad? Pero yo no siempre he sido bondadoso. Ni yo tampoco, patrón. Después de que murió María, pasé meses odiando a Dios, a la vida, a cualquiera que tuviera hijos vivos. Dejé que se murieran todas las plantas del jardín por pura tristeza. Fue hasta que vi como una pequeña rosa sobrevivió creciendo entre las plantas muertas que entendía algo importante. ¿Qué entendió? Que la bondad no es algo que se tiene o no se tiene. Es algo que se decide cada día, cada momento. Como regar una planta, si no lo haces, un día no pasa nada. Pero si no lo haces durante mucho tiempo, se muere. Y si vuelves a regarla a tiempo, puede volver a crecer. Aurelio bebió otro sorbo de café, saboreando tanto el líquido como las palabras de la anciana. ¿Y cree que aún puedo volver a crecer, patrón? Usted está aquí a las 2 de la madrugada gastando una fortuna para darle agua a una vieja, solo porque vio que regaba sus flores con lágrimas. Si eso no es bondad creciendo, no sé qué es. En ese momento escucharon un grito emocionado desde el lugar donde se cavaba el pozo. ¡Agua! ¿Encontramos agua? Esteban se acercó corriendo hacia ellos con una sonrisa enorme, iluminando su rostro sucio de tierra. Don Aurelio, doña Remedios, tienen que ver esto. Encontramos el manantial más hermoso que he visto en años. El agua es cristalina y hay mucha. Este pozo nunca se secará. Remedios se llevó las manos a la boca con los ojos llenos de lágrimas de alegría. ¿Puedo verla, por supuesto, señora. Venga, pero tenga cuidado con el borde. Los tres se acercaron al pozo en construcción. Esteban bajó una linterna atada a una cuerda, y el agua brilló como un espejo negro salpicado de estrellas. «Es hermosa», murmuró Remedios. «Es la cosa más hermosa que he visto en años». Aurelio observó el reflejo de la luna en el agua y sintió que algo se completaba dentro de él. No era solo agua lo que habían encontrado. Era esperanza. Era vida nueva. Era la prueba de que algunas cosas hermosas pueden surgir de la oscuridad si uno está dispuesto a cavar lo suficientemente profundo. «Gracias», le dijo Remedios tomándolo del brazo. «Gracias por devolverme la fe en los milagros». «No, doña Remedios», respondió Aurelio. «Gracias por devolverme la fe en mí mismo». Esa noche, mientras regresaba a su hacienda, Aurelio sintió que había cavado más que un pozo. Había cavado hasta encontrar una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Y al igual que el agua cristalina que habían descubierto esa parte de él,
prometía nunca secarse otra vez. El pozo estaría terminado en 2 semanas más. Pero la transformación de Aurelio Mendoza había comenzado esa misma noche bajo las estrellas, con el sonido del agua brotando de la tierra, como una promesa de vida nueva. 2 semanas después, el pozo estaba casi terminado. Esteban había superado todas las expectativas de Aurelio. La estructura era una verdadera obra de arte. El brocal estaba hecho de piedra cantera perfectamente tallada con inscripciones discretas pero hermosas que celebraban la vida y la memoria. El sistema de poleas funcionaba con una suavidad impresionante y la campana de bronce, como había prometido, emitía un sonido melodioso cada vez que se usaba. Pero lo que más sorprendió a Aurelio fue el efecto que había tenido en Doña Remedios y por extensión en toda la pequeña comunidad. El día que se terminó el pozo, Aurelio cabalgó temprano hacia la casa de Remedios, ansioso por ver su reacción. Lo que encontró lo dejó sin palabras. El jardín de María había triplicado su tamaño. Donde antes había un pequeño parche de flores luchando por sobrevivir, ahora se extendía un verdadero oasis de color y vida. Remedios estaba arrodillada entre las plantas, pero esta vez no estaba llorando. Estaba cantando una canción suave mientras regaba generosamente cada flor, cada hierba, cada arbusto nuevo que había plantado. Don Aurelio gritó al verlo levantándose con una agilidad que no había mostrado en sus encuentros anteriores. «Venga, tiene que ver esto». Aurelio desmontó y se acercó asombrado por la transformación. Las rosas originales de María ahora estaban rodeadas de margaritas, girasoles, hierbas aromáticas e incluso algunas hortalizas pequeñas. «Es increíble, doña Remedios. ¿Cómo logró todo esto en tan poco tiempo?». El agua patrón respondió con una sonrisa radiante. Cuando uno tiene agua abundante, la vida explota por todos lados. Pero no es solo eso. La anciana lo tomó del brazo y lo guió hacia el pozo. Aurelio notó que había algo diferente en su manera de caminar, en su postura. Parecía haberse rejuvenecido 10 años. «Ve eso», señaló hacia el pozo donde había varias mujeres de la comunidad llenando sus cántaros. «¿Qué pasa con ellas?». «Esas son mis vecinas, patrón. Cuando supieron del pozo vinieron a preguntarme si podían usar un poco de agua para sus familias. Por supuesto que les dije que sí. ¿Qué clase de persona sería si acaparara tanta bendición?». Aurelio observó la escena. Las mujeres no solo estaban sacando agua, estaban conversando, riendo, intercambiando noticias. El pozo se había convertido en un punto de encuentro natural para la comunidad. «Pero eso no es todo», continuó Remedios. «Vea a esa mujer joven de vestido azul». Aurelio siguió su mirada y vio a una muchacha de unos 20 años que ayudaba a una señora mayor a subir su cántaro. «Sí la veo. Esa es Esperanza Morales, la nieta de don Tomás. Hace 3 días vino aquí desesperada porque su abuelo estaba muy enfermo y necesitaba agua limpia para sus medicinas. Cuando le di toda la que necesitaba, me contó que su abuelo era herrero, pero que había dejado de trabajar porque ya no podía pagar el agua para enfriar el metal. Y le dije que trajera a su abuelo aquí, que usara toda el agua que necesitara». ¿Sabe lo que pasó? Aurelio negó con la cabeza, completamente absorto en la historia. «Don Tomás no solo se curó, sino que instaló su fragua aquí mismo en mi patio trasero. Ahora hace herrería para toda la comunidad y a cambio me ayuda a mantener el jardín. Mire». Remedios lo llevó hacia la parte trasera de su casa, donde efectivamente había una pequeña fragua funcionando. Un hombre de pelo cano y brazos fuertes martillaba algo sobre el yunque mientras Esperanza alimentaba el fuego. Don Tomás gritó: «Remedios, venga a conocer a don Aurelio». El herrero dejó su trabajo y se acercó limpiándose las manos en el delantal. «Ah, el famoso don Aurelio», dijo con una sonrisa franca. «He oído hablar mucho de usted. Doña Remedios me contó que conocía a su hija María». Aurelio miró a Remedios, quien le guiñó un ojo discretamente. Seguía manteniendo el secreto de su identidad como benefactor del pozo. «Un placer conocerlo, don Tomás. Que está fabricando herramientas para el jardín de doña Remedios. Y también estoy haciendo algunas piezas para otros vecinos.
Es increíble cómo un poco de agua puede cambiar toda una vida, ¿no le parece? Sí lo es, murmuró Aurelio genuinamente conmovido. Abuelo intervino. Esperanza, cuéntele a don Aurelio sobre el proyecto. ¿Qué proyecto?, preguntó Aurelio. Don Tomás se rascó la barba visiblemente emocionado. Bueno, es que con tantas familias viniendo aquí por agua, doña Remedios tuvo una idea maravillosa. ¿Por qué no convertir este lugar en algo más grande? Un pequeño centro para la comunidad donde la gente pueda no solo buscar agua, sino también intercambiar productos, servicios, noticias y conocimiento. Añadió Remedios. Esperanza sabe leer y escribir muy bien. Podría enseñar a los niños que no pueden ir a la escuela del pueblo. Y yo podría enseñar herrería a los jóvenes que quieran aprender un oficio, continuó don Tomás. Y doña Carmen, que viene por agua todos los días, es excelente costurera. Podría enseñar a las muchachas. Aurelio escuchaba fascinado. Lo que había comenzado como un simple gesto de bondad hacia una anciana solitaria, se había convertido en el germen de algo mucho más grande. Es una idea hermosa, dijo sinceramente. Pero tienen espacio para todo eso. Remedios. Lo miró con una expresión peculiar. Bueno, patrón, ahí es donde esperaba que tal vez usted pudiera ayudarnos con un consejo. ¿Qué tipo de consejo? Mire, usted conoce estas tierras mejor que nadie. ¿Sabe si el terreno que está al norte de mi casa tiene dueño Aurelio? Conocía perfectamente ese terreno. Era una extensión de unas 5 hectáreas que había comprado años atrás, con la intención de expandir sus pastizales, pero que nunca había usado. Estaba registrado a su nombre, pero nadie en la comunidad lo sabía. ¿Por qué?, pregunta. Porque sería perfecto para lo que estamos pensando. Tiene buena tierra, está cerca del pozo, y es lo suficientemente grande para construir un pequeño centro comunitario. Tal vez incluso una escuela pequeña, algunos talleres. El problema es que no sabemos quién es el dueño, añadió don Tomás. Y aunque lo supiéramos, probablemente no podríamos pagarlo. Aurelio sintió que el corazón se le aceleraba. Una vez más, se encontraba en una encrucijada donde podía hacer una diferencia significativa, pero esta vez la decisión era mucho más compleja que simplemente construir un pozo. ¿Han pensado en todos los detalles?, preguntó. Construir algo así requiere materiales, permisos, trabajo. Lo sabemos, patrón, respondió Remedios. Pero créame, cuando la gente ve que algo bueno es posible, encuentra maneras de hacerlo realidad. Mire lo que ha pasado aquí en solo 2 semanas. Tenía razón. El cambio había sido extraordinario no solo en términos físicos, el jardín, la fragua, la actividad constante, sino en términos humanos. Había un espíritu de comunidad, de cooperación, de esperanza que Aurelio no había visto en años. Déjenme investigar sobre el terreno, dijo finalmente. Tal vez pueda averiguar quién es el dueño y si estaría dispuesto a vender o rentar. ¿Haría eso por nosotros?, preguntó Esperanza con los ojos brillantes. Por supuesto, es lo que habría querido María, ¿no? Remedios lo miró con una intensidad que lo hizo sentir como si pudiera ver directamente en su alma. Sí, patrón, es exactamente lo que habría querido María. Esa tarde Aurelio regresó a su hacienda con la mente bulliendo de ideas, pero también con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en años no se sentía solo en su gran casa. Se sentía parte de algo más grande, algo que crecía y se expandía como el jardín de María. Joaquín lo encontró en su oficina esa noche, escribiendo furiosamente en varios papeles. ¿Trabajando tarde, patrón? Joaquín, necesito que mañana vayas al registro de propiedades en San Miguel. Quiero hacer una transferencia de tierras. ¿Va a vender algo? No exactamente, Aurelio sonrió. Voy a regalar algo y esta vez creo que no voy a poder mantenerlo en secreto. Joaquín frunció el ceño confundido, pero asintió. Como usted diga, patrón. Algo más sí. Quiero que mañana también busques al mejor arquitecto de la región. Tengo un proyecto nuevo y va a ser el más importante de mi vida. Esa noche, Aurelio durmió profundamente soñando con jardines que florecían, campanas que sonaban y niños que aprendían a leer bajo la sombra de árboles,
que aún no habían sido plantados. Por primera vez en años, sus sueños no estaban llenos de pérdidas sino de posibilidades. El pozo había sido solo el comienzo. Lo que vendría después cambiaría no solo la comunidad, sino el corazón de un hombre que había encontrado en la generosidad el camino de regreso a la vida. Un mes después la transformación era completa, pero no como Aurelio había imaginado. El terreno que había donado oficialmente, ya no en secreto, se había convertido en un bullicioso centro de actividad comunitaria, pero el verdadero cambio había ocurrido en lugares mucho más profundos. Era una mañana de sábado cuando Aurelio llegó al lugar que ahora todos llamaban el Centro de María, en honor a la hija de Doña Remedios. Lo que vio lo dejó sin aliento por enésima vez. Donde antes había tierra baldía, ahora se alzaban varias construcciones modestas pero hermosas, todas hechas con materiales locales, y con un estilo que respetaba la arquitectura tradicional de la región. La escuela pequeña que había financiado ya funcionaba a pleno rendimiento. Por las ventanas abiertas se escuchaban las voces de los niños recitando las letras del alfabeto bajo la guía paciente de Esperanza, quien había resultado ser una maestra natural. Don Aurelio gritó una voz familiar. Se giró y vio a Joaquín corriendo hacia él con una expresión de preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó Aurelio. «Es Doña Remedios, patrón. Está enferma. Lleva 3 días con fiebre alta y los remedios caseros no están funcionando». El corazón de Aurelio se encogió. En los últimos meses, Remedios se había convertido en algo más que la destinataria de su caridad. Se había convertido en su amiga, su consejera, su conexión con una humanidad que había perdido. ¿Dónde está? En su casa. Don Tomás mandó llamar al médico de San Miguel, pero tardará horas en llegar. Aurelio cabalgó hacia la casa de Remedios con una urgencia que no había sentido en años. La encontró rodeada de vecinos que habían venido a cuidarla. La misma comunidad que había florecido alrededor del pozo, ahora se unía para proteger a la mujer que había sido el catalizador de todo. «¿Cómo está?», le preguntó a don Tomás, quien salía de la casa con expresión grave. «Mal, don Aurelio, muy mal. La fiebre no baja y está delirando. Habla de su hija, de usted, del jardín». El viejo herrero negó con la cabeza. A su edad una fiebre así puede ser muy peligrosa. Aurelio entró a la casa. El contraste con la primera vez que había visto el interior era notable. Ahora estaba limpia, arreglada, llena de flores frescas que los vecinos habían traído del jardín. Pero todo eso palidecía ante la imagen de Remedios, en su pequeña cama pálida y frágil, murmurando palabras incoherentes. Doña Remedios murmuró acercándose a la cama. La anciana abrió los ojos con dificultad. Por un momento su mirada estaba perdida, pero luego lo reconoció. Don Aurelio, su voz era apenas un susurro. «¡Qué bueno que vino!». «Por supuesto que vine. ¿Cómo se siente? Como si fuera mi tiempo, patrón. Como si María me estuviera llamando». «No diga eso». Aurelio tomó su mano arrugada entre las suyas. «El médico viene en camino. Se va a poner bien». Remedios sonrió débilmente. «Patrón, he vivido 72 años. He visto crecer y morir a 3 generaciones. Sé cuando el cuerpo está listo para descansar. Pero no puede irse ahora». La voz de Aurelio se quebró ligeramente. «No cuando hay tanto por hacer, tanta gente que la necesita». «¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto, don Aurelio? Que ya no me necesitan. Lo que comenzamos aquí va a seguir creciendo con o sin mí. Usted se aseguró de eso». Aurelio sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. No había llorado desde la muerte de su familia, pero ahora las lágrimas llegaban como una presa que se rompe. «Doña Remedios, usted me salvó la vida». «No, patrón. Usted se salvó a sí mismo. Yo solo le mostré el camino de regreso a su corazón». En ese momento Esperanza entró a la habitación. Don Aurelio llegó el médico. El doctor, un hombre mayor y experimentado, examinó a Remedios durante varios minutos. Cuando terminó, su expresión era seria. «¿Qué tan grave es?», preguntó Aurelio. «Es una infección pulmonar severa complicada por la edad.
Necesita medicinas que no tengo aquí y cuidados intensivos que... Trasládela a mi hacienda, interrumpió Aurelio. Ahí tengo espacio, medicinas, todo lo que necesite. Patrón, eso sería muy costoso y no es seguro que... No me importa el costo. Haga lo que sea necesario. El médico asintió impresionado por la determinación en la voz de Aurelio. Muy bien, pero necesitaremos una carroza cómoda para el traslado y varias personas para cuidarla las 24 horas. Lo que haga falta. Durante los siguientes 3 días, la hacienda de Aurelio se transformó en un hospital improvisado. Remedios fue instalada en la habitación de huéspedes más grande y cómoda, con vista al jardín que Aurelio había mandado reconstruir, el mismo jardín que había ordenado quemar años atrás, tras la muerte de su esposa. El médico trajo medicinas especiales de San Miguel, y Aurelio contrató a 2 enfermeras para que cuidaran a Remedios en turnos. Pero él mismo pasaba la mayor parte del tiempo a su lado, leyéndole, hablándole, asegurándose de que no se sintiera sola. ¿Sabe qué me da más alegría de todo esto?, le dijo Remedios en uno de sus momentos más lúcidos, mientras miraba por la ventana hacia el jardín recién plantado. «Qué ver que usted volvió a plantar flores. Su esposa estaría muy orgullosa». Aurelio siguió su mirada. El jardín aún era joven, pero ya mostraba signos prometedores de vida. Había rosas como las que tenía su esposa, pero también margaritas, y hierbas aromáticas como las de María. «Lo hice pensando en usted y en María», admitió. «Quería que cuando se sintiera mejor tuviera un lugar hermoso donde recuperarse. Y lo tengo, patrón, lo tengo». Esa noche la fiebre de Remedios finalmente cedió. El médico confirmó que había pasado lo peor y que con cuidados adecuados se recuperaría completamente. «Es un milagro», dijo el doctor. «A su edad muy pocos sobreviven a una infección así». «No es un milagro», corrigió Remedios con una sonrisa. «Es amor. Cuando uno está rodeado de tanto amor, el cuerpo encuentra fuerzas que no sabía que tenía». Durante las siguientes semanas, mientras Remedios se recuperaba en la hacienda, Aurelio descubrió algo extraordinario. No se sentía solo por primera vez en años. La presencia de la anciana, sus conversaciones, sus risas llenaban los espacios vacíos que había llevado durante tanto tiempo. «¿Sabe qué me gustaría hacer cuando esté completamente bien?», le preguntó Remedios, una tarde mientras paseaban lentamente por el jardín. «¿Qué me gustaría ayudarla a elegir una esposa?». Aurelio se detuvo en seco. «Perdón, ay patrón, no me mire así. Usted es un buen hombre generoso, todavía joven. No puede pasar el resto de su vida solo en esta casa enorme». «Doña Remedios, yo no creo que... ¿No cree que merezca ser feliz, que pueda volver a amar a Aurelio?». Guardó silencio considerando la pregunta. «No sé si soy capaz de amar de nuevo. Patrón, usted me ha estado amando durante meses como un hijo ama a su madre, como un amigo ama a su amigo. Si puede sentir ese amor, puede sentir el otro también». Esa noche, Aurelio reflexionó sobre las palabras de Remedios. Tenía razón. Había vuelto a amar. No solo a ella, sino a la comunidad que habían construido juntos, a los niños que aprendían en la escuela, a las familias que prosperaban alrededor del pozo. Su corazón, que había creído muerto, había vuelto a la vida. Como las flores que crecen después de un largo invierno, como el agua que brota de la tierra árida, el amor había encontrado la manera de regresar. Una semana después, cuando Remedios regresó a su casa completamente recuperada, Aurelio la acompañó. El recibimiento de la comunidad fue extraordinario. Prácticamente todo el pueblo había venido a darle la bienvenida. «Mire esto, patrón», le dijo Remedios, mientras observaban a la multitud. «Ve cuánta vida hay aquí, ve cuánta alegría si la veo». Esto comenzó con sus lágrimas, con las mías y con las suyas. Pero mire lo que creció de ellas. Aurelio observó la escena. Niños jugando alrededor del pozo, mujeres intercambiando productos, y noticias, hombres trabajando juntos en nuevos proyectos. Todo florecía, todo crecía, todo vivía. «Doña Remedios», dijo finalmente, «creo que está lista para conocer a alguien especial.
¿A quién ha la nueva maestra que va a llegar la próxima semana para ayudar a Esperanza? Se llama Isabel, es viuda, tiene 35 años. Y según me han dicho, tiene una sonrisa que podría iluminar todo. Sonora. Remedios lo miró con sorpresa y luego comenzó a reír. ¡Ay, patrón! Usted sí que me sorprende. Aprendí de la mejor, respondió Aurelio, abrazando a la mujer que le había enseñado que el corazón más roto puede ser también el más capaz de amar. Esa noche, mientras regresaba a su hacienda, Aurelio sintió que por fin había llegado a casa. No solo a su casa física, sino a la casa de su corazón. El jardín que había plantado prometía flores hermosas, y el futuro, por primera vez en años, se veía lleno de posibilidades. El pozo había dado agua, el agua había dado vida, y la vida finalmente había devuelto el amor a un hombre que había olvidado cómo recibirlo. 5 años después, 1889. El sonido de la campana del pozo resonaba por toda la región cada amanecer. Pero ya no era solo una campana funcional. Se había convertido en la campana que despertaba a toda una comunidad próspera, que anunciaba bodas, nacimientos y celebraciones. Ese día en particular sonaba para anunciar algo muy especial: la boda de don Aurelio Mendoza con la maestra Isabel Herrera. La ceremonia se realizaría en el jardín de la hacienda, el mismo jardín que 5 años atrás había mandado quemar y que ahora era el más hermoso de toda la región. Pero antes de que comenzara la celebración, Aurelio tenía algo importante que hacer. Caminó lentamente hacia la tumba que se encontraba en una colina cercana, donde reposaban los restos de doña Remedios, quien había fallecido pacíficamente en su sueño apenas 6 meses atrás, a los 77 años, rodeada de toda la comunidad que la amaba. La tumba estaba cubierta de flores frescas que los vecinos traían diariamente. Una placa de bronce encargada especialmente por Aurelio llevaba una inscripción simple, pero profunda. Remedios, corazón madre de nuestra comunidad. Sus lágrimas regaron la esperanza de todos nosotros. «Buenos días, doña Remedios», murmuró Aurelio colocando un ramo de rosas rojas sobre la tumba. «Hoy es el día. Me caso con Isabel como usted quería». El viento suave movió las flores como si fuera una respuesta. Le habría gustado mucho la ceremonia. Esperanza va a ser la madrina. Don Tomás va a entregarme los anillos que él mismo forjó, y todos los niños de la escuela van a cantar. Es exactamente el tipo de celebración comunitaria que a usted le encantaba. Se sentó en la pequeña banca de piedra que había mandado construir junto a la tumba. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo? Isabel me ama no a pesar de mi pasado, sino porque mi pasado me trajo hasta usted, y usted me devolvió la capacidad de amar. Dice que se enamoró del hombre que usted ayudó a crear. Una mariposa amarilla se posó sobre las flores de la tumba. Aurelio sonrió recordando que Remedios siempre decía que las mariposas amarillas traían mensajes de las personas que habían partido. El Centro de María ya tiene más de 100 niños estudiando, continuó. Esperanza se casó con el hijo del carpintero y ahora tienen 2 niños hermosos. Don Tomás está enseñando herrería a 12 aprendices y el pozo. Ay, doña Remedios, el pozo que usted inspiró ahora abastece a más de 500 familias. Aurelio se quedó en silencio por un momento, observando el valle que se extendía ante él. Donde antes había solo tierra árida y casas dispersas, ahora se veía un pequeño pueblo próspero con calles trazadas, un mercado los sábados y hasta una iglesia pequeña que la comunidad había construido entre todos. Pero lo más importante, murmuró, es que aprendí que las lágrimas no son signos de debilidad, son semillas de esperanza cuando se usan para regar algo hermoso en lugar de ahogar algo que ya murió. El sonido de cascos se acercaba. Se giró y vio a Joaquín, ahora convertido en su mano derecha oficial y administrador del Centro de María. Don Aurelio, es hora. Doña Isabel ya está lista y los invitados están esperando. Ya voy, Joaquín. ¿Cómo se ve todo? Hermoso, patrón. El jardín nunca había estado tan florecido.
Y hay gente que vino desde San Miguel y hasta desde Guadalajara para la boda. Aurelio se levantó y tocó suavemente la lápida de Remedios. Gracias, vieja amiga, por todo, pero especialmente por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La ceremonia fue exactamente como Remedios. Habría querido sencilla, pero llena de amor, rodeada de comunidad, celebrando no solo la unión de dos personas, sino la unión de dos corazones que habían aprendido a sanar a través del servicio a otros. Isabel, una mujer de belleza serena y sonrisa cálida, había llegado al pueblo como maestra, pero se había quedado enamorada tanto del hombre como de la misión que habían construido juntos. Durante el último año había trabajado hombro a hombro con Aurelio para expandir la escuela y crear programas para enseñar oficios a las mujeres de la comunidad. ¿Acepta usted, Aurelio Mendoza, a Isabel Herrera como su esposa para amarla y respetarla en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Sí, acepto, respondió Aurelio mirando directamente a los ojos de Isabel. Y prometo honrar no solo nuestro amor, sino el legado de bondad que nos trajo hasta aquí. ¿Acepta usted, Isabel Herrera, a Aurelio Mendoza como su esposo para amarlo y respetarlo en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Sí, acepto, respondió Isabel con voz clara. Y prometo ayudarle a seguir sembrando esperanza donde antes había solo tristeza. Cuando se besaron sellando su unión, la campana del pozo sonó espontáneamente. Don Tomás, ahora convertido en el guardián oficial del pozo, sonrió y explicó a los invitados: la campana suena sola cuando pasa algo muy importante. Doña Remedios decía que era porque el agua reconoce cuando el amor está presente. La celebración se extendió hasta bien entrada la noche. Hubo música de guitarras y violines, bailes tradicionales, comida preparada por todas las familias de la comunidad y cuentos compartidos bajo las estrellas. Pero el momento más emotivo llegó cuando Esperanza, ahora directora de la escuela, pidió silencio para hacer un anuncio especial. Amigos, familia, vecinos, comenzó. Todos sabemos que esta comunidad nació del encuentro entre don Aurelio y doña Remedios, junto a un pequeño jardín regado con lágrimas. Hoy queremos anunciar que el gobierno del estado ha decidido nombrar oficialmente a nuestro pueblo, y el nombre que hemos elegido por votación unánime es Pueblo de las Lágrimas Benditas. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Pero eso no es todo, continuó Esperanza. También queremos anunciar que don Aurelio y doña Isabel han decidido donar formalmente todas las tierras del centro de María a la comunidad, para que siempre pertenezcan al pueblo y nunca puedan ser vendidas o quitadas. La ovación fue ensordecedora. Aurelio se levantó visiblemente emocionado. Amigos míos, dijo con voz fuerte, hace 5 años yo era un hombre rico en dinero pero pobre en espíritu. Una anciana sabia me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en pesos, sino en vidas tocadas, en corazones sanados, en esperanzas cumplidas. Hizo una pausa mirando hacia la colina donde estaba la tumba de Remedios. Doña Remedios regaba sus flores con lágrimas porque era lo único que tenía para dar. Hoy todos nosotros regamos nuestros sueños con trabajo, con amor, con solidaridad. Y miren lo que ha crecido. Señaló hacia el pueblo que se extendía a sus pies, iluminado por cientos de ventanas donde vivían familias prósperas y felices. Esta comunidad es el verdadero legado de doña Remedios. Cada niño que aprende a leer, cada familia que prospera, cada acto de bondad que se realiza aquí, es una flor que creció de sus lágrimas. Isabel tomó su mano y se acercó al micrófono improvisado. Y prometemos que seguiremos regando este jardín humano con la misma dedicación con la que doña Remedios regó el suyo, porque hemos aprendido que las lágrimas de tristeza pueden convertirse en lágrimas de alegría si las usamos para crear algo hermoso. La celebración continuó, pero Aurelio e Isabel se escaparon por unos minutos para caminar solos hacia el pozo original. La estructura seguía siendo tan hermosa como el día que Esteban la terminó, pero ahora estaba rodeada de un pequeño parque con bancas donde las familias se reunían cada tarde.
¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Isabel mientras se sentaban junto al pozo. Solo de una cosa, respondió Aurelio. ¿Cuál de haber tardado tanto en encontrar a doña Remedios? De haber perdido tantos años siendo duro cuando podría haber estado siendo bondadoso. Isabel sonrió y puso su cabeza en el hombro de él. Pero si la hubieras encontrado antes, tal vez no habrías estado listo para aprender lo que te enseñó. Todo pasa en su momento perfecto. Tú crees en el destino. Creo en que las personas buenas se encuentran cuando más se necesitan. Doña Remedios te encontró cuando tu corazón estaba listo para ser sanado. Y yo te encontré cuando tu corazón estaba listo para amar de nuevo. Esa noche, mientras la fiesta continuaba a lo lejos, Aurelio e Isabel caminaron hacia su nueva casa, la misma hacienda, pero ahora llena de vida y propósito, tomados de la mano planeando el futuro. ¿Sabes qué me gustaría que fuera nuestro primer proyecto como esposos?, preguntó Isabel. Que me gustaría que escribiéramos la historia de doña Remedios. La historia completa desde aquel día que la encontraste regando sus flores con lágrimas, hasta todo lo que creció de ese encuentro para que las futuras generaciones sepan cómo comenzó todo esto. Es una idea hermosa. ¿Cómo la titularíamos? Isabel miró hacia el pozo donde la luna se reflejaba en el agua como un espejo de plata. El pozo de las lágrimas, la historia de cómo el agua de la tristeza se convirtió en el agua de la vida. Perfecto, murmuró Aurelio, pero también tendría que incluir algo sobre ti, sobre nosotros, sobre cómo el amor puede florecer incluso después de las pérdidas más profundas. Entonces, será la historia completa la de doña Remedios, la tuya, la mía, y la de todos los que han encontrado esperanza junto a este pozo. Es un texto de historia local que se enseñaba en todas las escuelas de la región. Pero más importante que el libro, fue lo que continuó creciendo. Pueblo de las lágrimas benditas. Se convirtió en un modelo de desarrollo comunitario que inspiró a docenas de otras comunidades. Aurelio e Isabel tuvieron 3 hijos que crecieron jugando alrededor del pozo y escuchando la historia de doña Remedios como si fuera un cuento de hadas. Pero sabían que era real porque podían ver las consecuencias de ese primer acto de bondad en cada rincón de su pueblo próspero. El Jardín de María, cuidado ahora por varias generaciones de voluntarios, se convirtió en un lugar de peregrinaje para personas de toda la región que necesitaban recordar que la esperanza siempre puede volver a florecer. Y la campana del pozo siguió sonando cada día, recordando a todos que el agua más preciosa no es la que calma la sed del cuerpo, sino la que nutre el alma. El agua de la compasión, de la generosidad y del amor, que se da sin esperar nada a cambio. Cuando Aurelio murió muchos años después, a la edad de 85 años, toda la región vino a despedirlo. Su funeral fue el más grande que se había visto en el norte de México, no porque fuera rico o poderoso, sino porque había tocado miles de vidas con su bondad. Fue enterrado junto a doña Remedios en la colina que domina el pueblo que habían creado juntos. Una nueva placa fue colocada junto a la de ella a Aurelio Mendoza, el hombre que aprendió que las lágrimas pueden regar la esperanza. Y hasta el día de hoy, dicen los habitantes de Pueblo de las Lágrimas Benditas, cuando alguien se acerca al pozo con el corazón roto, el agua que sale tiene un sabor especial, el sabor de las lágrimas transformadas en bendición, el sabor de la tristeza convertida en alegría, el sabor del milagro cotidiano de la bondad humana. Porque así como doña Remedios regó sus flores con lágrimas, y creció un jardín, y Aurelio regó su corazón endurecido con compasión, y creció una comunidad cada persona que se acerca a ese pozo con intención de dar, en lugar de tomar, descubre que las lágrimas más amargas pueden convertirse en el agua más dulce. Y esa es la verdadera moraleja de esta historia, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que la bondad es contagiosa, y que a veces los encuentros más casuales son los que cambian toda una vida. Porque en un mundo que a menudo parece áspero y seco como el desierto del norte de México, siempre hay alguien regando algo hermoso con lágrimas, esperando a que llegue la persona correcta para ayudar a convertir esas lágrimas
en un pozo de esperanza.